es algo importante que uno siente cuando va a preparar la palabra. Esta semana pasada una de mis chicas tenía que hacer la parte de adoración de mi célula y ella había preparado un testimonio que le había sido de mucha ayuda en momentos de mucha dificultad económica y de prueba. Y iba a comentar ese pasaje. La noche anterior me llama por teléfono y me dice: no sé qué pasa, dice, yo he preparado este pasaje, esta experiencia donde el Señor me ayudó, y en tantos años que trabajo, esta ha sido la peor semana de toda mi vida de mi trabajo. Cuando nosotros vamos a dar la palabra tenemos que estar dispuestos a aprenderla antes de darla. En esta noche vamos a hablar de un tema que yo titulé Sirviendo como gacelas. Y vamos a ir al pasaje de Hechos 9, desde el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, han pensado, cuando yo parta de este mundo, ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a presentar de mí? Una de las cosas que más me admiran de esta mujer Dorcas es que todos presentaban obras hechas por sus manos. Y Dorcas quiere decir gacela. Y gacela es un animal fuerte, hermoso parecer, tiene patas largas, tiene una velocidad que alcanza más de 100 kilómetros. Es un animal parecido a nuestra corzuela acá en el norte. Y es hermoso y tiene características que no tienen otros animales. Cuando nosotros la vemos correr, ella golpea sus patas con fuerza, saltando con las 4 patas para avisarle a sus compañeras el peligro. Y si no, se para y golpea para que ellas escuchen. Es muy importante la función que ella cumple en su rebaño. Entonces, ¿nosotros alguna vez hemos avisado el peligro? ¿Qué van a decir de nosotros? Y aparte, acá había otro título que se le dio a Dorcas: discípula. A ninguna mujer en la Biblia se le ha llamado discípula. Es la única mujer a la que se le ha llamado discípula. ¿Y qué significa ser una discípula? Cuando pensamos en discípulo, pensamos en alumno, en alguien que aprende, en alguien que escucha, pero también pensamos en alguien que hace. Una discípula hace lo que su maestro le enseña. Y Dorcas tuvo el privilegio de ser la única mujer llamada discípula del Señor. Yo, cuando pienso en qué van a pensar de mí cuando yo parta de este mundo, me acuerdo del ejemplo de una de mis abuelas. Mi abuela materna era una mujer tan generosa,
que ella iba a cobrar su sueldo y compraba regalos, la mitad del sueldo lo gastaba en regalos para los nietos. No podías decirle que algo te gustaba porque ella inmediatamente decía, tómate los regalos. Te conociera o no te conociera, no era con la familia solamente. Y cuando ella partió en la ciudad de Mendoza porque ella todos los años iba a unas salinas de Caroé a hacerse baños sanadores que eran para sus huesos. Y allí se enfermó y tuvieron que ir a traerla y mi tío, que era pastor en Mendoza, la internó en Mendoza. Y cuando estuvo 2 semanas internada y partió a la presencia del Señor. Y cuando ella sintió que iba a partir, lo llamó a los hijos y les dijo, yo quiero que ustedes hagan una tarea que yo ya no voy a poder hacer. Y ella le dio una lista de 34 nombres con sus direcciones, que eran 34 Biblias que ella iba a entregar y que ahora no podía entregarlas, para que ellos la entregaran cuando ella partiera. Y cuando a ella la velaron, hicieron el servicio en la iglesia de Godoy Cruz, llegó un montón de gente que mis tíos, mi madre no conocían, que venían contando que habían visto el aviso en el diario y que ella les había hablado del Señor. ¿Qué van a decir de nosotros cuando partamos? Vemos el relato, dice que ella se enferma y muere, ¿no es cierto? Y Pedro estaba cerca de Jope. Jope era un puerto muy importante y lo sigue siendo. En la actualidad se llama Jaffe y es un puerto que pertenece a la ciudad de Tel Aviv, la capital de Israel. Era un puerto muy importante y ahí, en la época en que Salomón descargó la madera para edificar el templo, se descargaba en ese puerto de Jope. Así que era un puerto con importancia histórica también. Bueno, en esa ciudad vivía ella. Y resulta que cuando ella muere y lo llaman a Pedro que venga porque estaba en una ciudad que quedaba cerquita, dice que Pedro rápidamente vino a la ciudad en requerimiento de los hermanos. Ahora fíjense ustedes una cosa. Cuando él llegó, cuando una persona moría, ahí dice que la lavaron. Era una costumbre de los judíos lavar el cuerpo para purificarlo. La purificaron, la lavaron, la envolvieron en una sábana y la pusieron en una pieza que quedaba arriba, en la otra planta, ¿no es cierto? Como si fuera una casa de 2 pisos. Y dice que cuando Pedro llegó, hizo que toda la gente saliera de ese lugar. Y cuando nosotros nos ponemos a analizar los pasos que dio Pedro, fueron los mismos pasos que Jesús dio cuando resucitó a la hija de Jairo. Dice que él hizo salir las personas que había en la habitación cuando luego hizo resucitar a la hija de Jairo. Y lo mismo hizo Pedro. Y resulta que la palabra que dice que hizo salir a todos del lugar, es como si, tiene tanta fuerza que es como si los hubiera tirado afuera. A todos, salgan todos. Déjenme solo con ella. Y dice que Pedro cayó de rodillas y oró al Señor. Los judíos tenían la costumbre de orar parados y levantando las manos. Pero Pedro se inclinó de rodillas y clamó al Señor. Hasta ese momento, Dios había ungido con poder a los apóstoles y con autoridad para que curaran enfermos, para que dieran la unción del Espíritu, pero ningún otro apóstol había hecho la resurrección de un muerto. Solo Jesús había resucitado muertos. Y es el único ejemplo que encontramos en la Biblia. Cuando Pedro resucita a través del poder del Espíritu de Dios a esta gran mujer Dorcas. Y dice que cuando él llegó al lugar,
miren cómo sentirían el dolor de la muerte de esta sierva de Dios, que dice que todos les mostraban las cosas que ella hacía. Les mostraba las ropas, les mostraba las vestiduras que ella hacía y les regalaba. Dice que era una mujer conocida por su servicio, por su generosidad. Evidentemente era una mujer que tenía medios, porque estaban en una época difícil y ella podía hacer cosas, ¿no es cierto? Y regalar a todos. Todos les mostraban las cosas que había hecho. Y entonces dice que Pedro, después que oró, se dirigió a ella y le dijo: Tabita, levántate. Y le tomó de la mano y la levantó. Ahora, yo cuando pensaba en cuando llegó Pedro y toda la gente le hablaba de lo que ella hacía y cómo todos estaban conmovidos, es muy posible que ellos hayan mandado a llamar a Pedro para que los acompañe, para sentir consuelo. Quizás nunca hubieran pensado que él la iba a resucitar, porque ninguno de los apóstoles había hecho un milagro así. Pero Dios le dio la autoridad a Pedro para que pudiera resucitar a esta mujer. Y yo me pongo a pensar cuando estaba leyendo este pasaje y yo digo, ¿qué pensará la gente de mí el día que yo parta de aquí? ¿Qué mostrará de mí la gente? ¿Tendrá algo para mostrar a la iglesia de lo que yo haya hecho, que yo haya hecho algo? ¿Vos nunca te has puesto a pensar eso? Si yo parto de aquí, ¿has pensado qué podrá mostrar mi iglesia de lo que yo he hecho? ¿Qué obras dejo en el cuerpo de Cristo de lo que yo he hecho? Y es una cosa que me conmovió de esta mujer, que todo el mundo comentaba y mostraba el fruto de sus obras. Y es importante pensar, ¿qué van a decir de mí los miembros de la iglesia donde yo estoy cuando yo parta? ¿Qué tendrán que contar? ¿Tendrán algo que contar? Es lindo pensar en eso. Y saben que yo me acordaba de una de mis abuelas. Yo tuve mis dos abuelas cristianas y la madre de mi madre era una mujer muy generosa. Era tan generosa que a veces los hijos renegaban, porque ella iba a cobrar su pensión y empezaba a repartir regalos a todos los nietos. Y medio sueldo se lo gastaba en regalos para todos los nietos, que éramos bastante, éramos como 12. Pero ella tenía una generosidad. Y era una mujer que uno no le podía decir, ¡ay, qué lindo esto que tenés, abuelita! Porque le decía, ¿te gusta? Llévatelo, te lo regalo. Así, automáticamente. Y aunque no fuera de la familia, ella era así. Tenía un corazón muy generoso. Y ella fue a pasar las vacaciones a Mendoza. Yo tenía un tío pastor ahí. Pero ella estaba en un lugar que se llamaba Carué, que había termas de curativas. Y ella iba todos los años ahí. Entonces el último año que ella fue, se enfermó y mi tío tuvo que ir a retirarla y fue directamente internada al sanatorio. Y estuvo como 2 semanas internada antes que el Señor la llamara. Y en la última semana ella lo llamó a mi tío y mi mamá y su hermano, eran 3 hermanos, y les dijo, cuando yo parta acá hay una lista de personas que yo les hablé del Señor y yo les prometí regalarle una Biblia, pero yo ya no voy a poder ir a llevárselas. Así que acá está la dirección de cada persona. Ustedes tienen que entregarle, después que yo parta, una Biblia a cada una de estas personas. Eran 35 personas. Y mi madre con sus hermanos, ella partió la semana siguiente, tuvieron que hacer esa tarea. Pero cuando la velaron a mi abuela, llegó a la iglesia tanta gente que no conocían, que era gente que en ese lugar
ella le daba la palabra. Y vieron el aviso en el diario y vinieron a despedirla. Y para mí eso fue un ejemplo hermoso. Yo no pude estar porque estaba en el seminario y no podía viajar a Mendoza. Pero es un recuerdo hermoso de mi abuela. En Apocalipsis 14:13, nosotros leemos un pasaje muy bello de la palabra de Dios que quiero que lo compartamos y pensemos en este pasaje mientras sigamos con el estudio de las palabras. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Ellos descansarán de su fatiga, sus tareas, pues sus obras le acompañan. Hay otra versión que dice, y sus obras le seguirán. ¿Qué obras te van a seguir a vos cuando partas? ¿Qué obras me van a seguir a mí cuando parta? Es algo que tenemos que pensar. Y vamos ahora a Efesios capítulo 1. Y quiero que veamos ahí unos versículos. Me conmueve también de este pasaje el poder especial y la autoridad especial que el Señor le dio a Pedro para levantar a esta mujer. Ahora, ¿por qué Pedro pudo resucitar a esta mujer? Y por ejemplo, no resucitaron a Esteban o a alguno de los otros mártires. ¿Por qué Dios no hizo que resucitaran a Esteban o a alguno de tantos mártires que en ese momento vivieron? Bueno, yo pienso esto y es algo particular para mí. Dios todavía tenía preparada una tarea especial para Dorcas que debía realizar. Y la obra de resurrección fue hecha para glorificar el nombre de Cristo, porque dice que toda la gente se maravilló y muchos creyeron en el Señor por ese milagro que Dios realizó a través de Pedro. Y cuando nosotros vamos a Efesios capítulo 1, podemos leer desde el versículo 3, vamos a leer unos versículos ahí, lo que dice la palabra del Señor. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito, el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Fíjense los hermosos secretos y misterios que tiene este pasaje. Ahí nos está enseñando que vos y yo estábamos en la mente de Cristo antes que el mundo fuese creado. Que Él nos escogió desde antes de la creación, a mí con mi nombre, a vos con tu nombre, porque tenía una tarea para nosotros. Nos escogió para salvarnos, nos escogió para restaurarnos, nos escogió para libertarnos. Y cuando nosotros pensamos en la salvación, pensamos en todo esto. Y pensamos que tenemos un lugar en los cielos que Él fue a preparar para nosotros. Es importante
eso es maravilloso, porque el mayor milagro que Dios hizo fue levantar a Cristo de la cruz del Calvario y sacarlo del sepulcro. Porque si Él no hubiera salido del sepulcro, todo eso no hubiera sido nada. Por eso para mí el mayor milagro es la resurrección de Cristo. Pero no solo por eso te escogió el Señor. Te escogió porque dice que tiene una tarea para vos y para mí. Ese es el objeto por el cual Dios me escoge. Tiene una tarea y esa tarea tiene un propósito. Dice el pasaje, para que el nombre de Dios sea alabado a través de mi vida, a través de mi tarea, a través de la tuya. ¿Cuántos hoy están realizando la tarea que Dios ha preparado desde antes que el mundo fuese? ¿Cuántos hoy estamos en la iglesia sirviendo como servía Dorcas? De tal manera que Dios hizo el milagro que Pedro la resucitara porque aún tenía que seguir trabajando. Y vale la pena que Dios nos deje hoy aquí a nosotros para que hagamos algo. ¿Tenemos algo para hacer? O si el Señor nos lleva, no interesa porque no tenemos nada para hacer. Dios preparó una tarea para cada uno de nosotros. Ahora, fíjense ustedes lo que dice Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Acá dice 2 veces en este pasaje de Efesios capítulo 1. En el 6 y en el 12, los versículos, dice, ¿para qué tengo que hacer la tarea? ¿Para qué tengo que servir? Para alabanza de su gloria. Ahora, vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. ¿Qué dice ahí? Porque por gracias ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. ABC1, ¿no? Muy bien, sigamos. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Para qué somos creados? ¿Para qué Dios nos salvó? Para buenas obras. No solo para ir al cielo, no solo para restaurarnos, no solo para que nosotros estemos contentos y felices y tengamos a quien clamar cuando necesitamos. Nos salvó para que hagamos algo. Ercón es la palabra que se usa ahí para las obras buenas. Y saben que esa palabra quiere decir una labor con pasión, una labor con esfuerzo, una labor con ese entusiasmo que da el trabajo y el Espíritu de Dios. ¿Cuántos hoy en este lugar sienten esto? Sienten la labor con pasión, con esfuerzo, con dedicación, con deseos de hacer la obra que Dios tenía para cada uno de nosotros antes que el mundo fuese. Cuando ustedes se ponen a pensar en este misterio tan grande, de que antes que tuviera la luz, el sol y la luna, Dios estaba pensando en mí, Nora, y pensaba que hoy yo iba a estar delante de ustedes hablando de las obras que Él preparó de antemano. Porque eso también estaba en la mente de Cristo. Ahora,
¿Ustedes saben cuáles son las obras que Dios preparó para que hiciesen? ¿Cada uno de ustedes saben qué obra tiene Dios para hacer? A veces, miren, no importa la edad, no importa la situación, no importa el lugar, no importa el tiempo. Podemos ser jóvenes, podemos ser niños, podemos ser ancianos, pero Dios, cuando usted quiere servir, le da la obra para hacerlo. Porque para esa edad ya la tiene preparada desde antes de la fundación del mundo. Entonces el problema es, ¿yo quiero hacer la obra que Dios preparó? ¿Saben una cosa? Cuando nosotros pensamos en los propósitos de nuestra vida, podemos tener metas, podemos tener propósitos, podemos tener objetivos, pero eso lo tiene todo el mundo. Cualquier empresario, cualquier comerciante, cualquier padre de familia, tiene metas, tiene propósitos que alcanzar, tiene objetivos, quiere progresar, quiere ser mejor, quiere estudiar. Eso lo tiene todo el mundo. Los santos elegidos de Dios y los no santos no elegidos. Nosotros vemos ahí en el pasaje que ahí dice, Pedro dijo, llamen a los santos. Esta traducción no la decía, pero Reina Valera dice que los llamó a los santos después que había resucitado Dorcas para que vieran el milagro. Santos era el nombre que Dios le dio a su pueblo escogido de Israel para que le sirviera y que no le sirvió. Y hoy todavía está esperando al Mesías porque no aceptó el milagro de la cruz. Al ser rechazado el pueblo de Israel porque no aceptó al Mesías, llegamos los gentiles. Y nosotros somos los santos, apartados, escogidos de Dios para hacer el trabajo. Ahora, somos apartados. ¿Y saben qué quiere decir aparte de apartados? Diferentes. Somos diferentes. Ahora, Él nos escogió y somos diferentes porque éramos mejores que otros. Nos escogió por su misericordia y su amor, porque dice que lo vil del mundo, o sea que nosotros éramos lo peor. Y Dios en su amor nos escogió. Entonces, si Él nos escogió a pesar de que éramos lo peor, y nos hizo diferentes, Él quiere que seamos diferentes. Él quiere que hagamos las cosas diferentes. ¿Somos diferentes? Dios quiere que ese amén sea verdad. Que la gente pueda decir que hacemos cosas diferentes. Ahora, ¿cómo sé yo lo que quiere Dios que yo haga? Yo digo, sí, yo quiero servir al Señor. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la tarea que Dios preparó para mí antes de la fundación del mundo para que yo la haga hoy? ¿Cómo lo sé? Hay un versículo que últimamente estamos usando mucho en esta iglesia, Proverbios 29, 18. Cuando el pastor lo dice, todos lo repiten, así que yo sé que lo saben. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Quiere decir que una iglesia que no tiene visión está perdida. Más o menos eso dice el versículo. Una iglesia que no tiene visión, un cuerpo de Cristo que no tiene visión, está perdido. Ahora, ¿qué es la visión? Porque acá dice visión, otras traducciones dicen sabiduría.
¿Qué es la visión? ¿Qué es la visión? Porque podemos llamar visión algunas de las visiones que tenían los profetas en la Biblia, sí es cierto, esas son visiones. Pero esto es algo más específico, más exacto. La palabra visión es el desarrollo profético que Dios quiere cumplir de la persona enviada, del que llamó al desarrollo eternal de sus propósitos eternos de Dios. Es el desarrollo de los propósitos eternos de Dios acá en la tierra. Pero ¿cuál es la diferencia? El que tiene la visión los ve cumplidos antes que sean cumplidos. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo práctico que estamos viviendo acá hoy, en nuestra iglesia. Nosotros tenemos un pastor y un cuerpo pastoral con visión. Por eso esta semana se voltearon esas paredes. Porque ellos ven que este lugar va a ser chico dentro de un tiempo. Ahora, ¿eso lo ve cualquiera? El hecho de arrojarse a voltear pared y hacer más intensivo todo, en menos de 4 años esto se triplicó en tamaño, ¿lo hace cualquiera? Las paredes acá se empezaron a voltear cuando acá había más o menos 300 personas, hace 4 o 5 años atrás. Y ahora tenemos una capacidad para más de 1000. Y se llena. Eso es visión. El pastor vio eso antes de que ocurriera. Si él no tuviera esa visión, hoy no estaríamos todos los que estamos acá. Dios cumple la visión de aquel que quiere obedecerle. Por eso hoy estamos todos acá. Y qué hermoso es estar acá, viendo cumplida la visión de esta iglesia, porque tiene líderes pastores que buscan que Dios muestre qué tienen que hacer. Ahora, eso no es solo para ellos, es para cada uno de nosotros, del cuerpo de Cristo. ¿Y sabes una cosa? Si yo no busco la visión de Dios para mi vida y no la realizo, Dios lo va a hacer lo mismo. Aunque yo no lo haga, los planes de Dios no se paran. Los objetivos de Dios no se paran por mí, porque sea un haragán, porque no quiera esforzarme. Dios sigue con sus planes. Él me da oportunidad y nueva oportunidad y nueva oportunidad. Pero si yo no lo hago, lo va a hacer otro. Porque el plan de Dios se va a cumplir, quiera yo o no quiera. Entonces, el problema está, ¿por qué nuestros pastores tienen visión y yo todavía no sé lo que tengo que hacer? Dios le muestra su voluntad y la tarea que tiene que realizar aquel que quiere hacerla, aquel que busca a Dios, aquel que clama al Señor diciéndole: Señor, muéstrame qué tengo que hacer hoy, dame algo para hacer y muéstrame qué tengo que hacer en el más allá. Que yo tenga un panorama claro de a dónde quieres que yo llegue. Ahora, ¿cómo el Señor me muestra? Ahí dice que hay que guardar su palabra. Hay que buscar en su palabra. Sí, podés tener sueños,
poder tener apariciones, como a mucha gente le gusta. Todo eso es muy lindo, muy magnífico. Pero si tengo todo eso y no cumplo la misión, de nada sirve. Miren, en la palabra de Dios hay un pasaje que quiero que compartamos ahora. Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Ese tiene que ser el deseo de mi corazón. Señor, cumple tu propósito en mí y no abandones la obra de tus manos. ¿Saben que cuando Dios habla que Él nos hizo, que Él nos creó, que Él pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo? La palabra quiere decir como la obra de un alfarero que lo va trabajando, lo va moldeando, lo va haciendo a la perfección para que cada vez sea mejor. Y eso es lo que quiere Dios hacer con cada uno de nosotros. Quiere hacernos la obra de sus manos. Nosotros somos criaturas de Dios, pero somos verdaderamente en el modo de vivir, en el modo de trabajar, en el modo de obrar la obra de sus manos que Él quiere perfeccionar. Ese tiene que ser mi deseo, para que Dios me muestre cuál es su propósito en mí. Ahora, hay dos cosas que tenemos que ver. ¿Cómo quiere Dios que nos presentemos? Tito 2, 7 y 8. Con tus buenas obras, dales tú mismo el ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Eso le está diciendo Pablo a Tito. Sé ejemplo en todo con tus obras. Como fue Dorcas, que todo el mundo hablaba de lo que ella había hecho y de lo que hacía. No porque hablen de nosotros bien, sino porque es para alabanza de Dios. Es para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestra vida. Que nadie tenga nada que decir de mí, porque yo no he cumplido la tarea que Dios había puesto en mis manos. Pero hay un pasaje en Isaías 14:24 que quiero que leamos para ir terminando. Isaías 14:24 dice: el Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo he planeado, se cumplirá. Tal como lo he decidido, se realizará. Fíjense qué importante que es tener este pensamiento. Dios ha planeado algo para que yo realice y para que vos realices. Si yo lo hago, voy a tener la bendición de que he cumplido la tarea y la visión que Dios ha puesto. Pero si yo no lo hago, Dios no va a dejar de hacerlo. Lo va a hacer otro. La palabra de Dios dice que aún las piedras clamarán si nosotros no lo hacemos. Entonces, esto tenemos que pensar. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros no realizamos la tarea, es porque el pecado nos está estorbando, es porque nos estamos ocupando de nuestras propias cosas sin pensar en las cosas que Dios ha puesto para hacer para Él. Dios quiere que nos ocupemos de nuestras cosas. Y cuando nosotros nos dejamos arrasar por el pecado, es el mayor fracaso. ¿Por qué? Porque el pecado quita de nuestra vida la ilusión,
quita de nuestra vida el poder, quita de nuestra vida ese deseo de servir, quita de nuestra vida esa ambición de hacer cosas mejores. El pecado corrompe todo, el pecado es el peor fracaso. Y después que uno pecó, ya no puede ser el mismo. Dios te restaura, Dios te vivifica, pero a veces tenemos que sufrir las consecuencias. Y es duro levantarse. Por eso, si estás ocupado en cumplir la obra que Dios preparó para ti, no va a tener oportunidad de pensar en cosas que no te edifican. No vas a tener tanta oportunidad de fracasar porque vas a estar ocupado en las cosas preparadas para vos, que Dios ha pensado con tanto amor, con tanta gracia, desde tantos años. Ni nuestros padres han pensado en nosotros como ha pensado Dios. Por más que un padre, cuando el hijo está por venir, piensa con ilusión, no es como lo que Dios pensó. Lo que Dios pensó es la obra perfecta. Y si vos la realizás, vas a estar completo. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en esta noche. Si vos estás en este lugar, es porque Dios preparó de antemano que estuvieras aquí. Y tenemos que darle gracias porque Él ha permitido que hoy estemos aquí. Y ¿saben una cosa? Dios cumple sus promesas. Es maravilloso. Yo les puedo asegurar que cuando uno realiza la tarea que tiene que realizar, a pesar de que a veces vienen pruebas y dificultades hasta que la completamos, Dios completa la felicidad de nuestra vida y la bendice. Yo les voy a contar una experiencia personal de estos últimos 2 meses. Dios me presentó una tarea para hacer que me correspondía hacerla a mí. Y es una tarea con la cual estoy luchando como hace 30 años. Y yo dije, no va más. Yo ya sufrí mucho, yo ya luché mucho, esto no es para mí. Si esto es del Señor, que el Señor se ocupe porque yo no puedo. Yo soy una mujer grande y ya no puedo seguir luchando con estas cosas. Entonces lo comenté con el pastor Cristian y con el pastor Miguel. Y ellos me dijeron, vos tenés que hacer esa tarea. Y yo dije, Señor, yo no quiero hacer esto, no quiero. Pero yo sentía en mi corazón que si ellos me decían que yo tenía que hacerlo, era porque Dios les estaba mostrando. Miren, yo todavía no completé mi tarea. Creía que le iba a completar esta semana, pero el enemigo puso trabas, porque cuando Dios obra, el enemigo se levanta. Pero yo tengo esta seguridad. Esta tarea que Dios me dio, Él la preparó antes de la fundación del mundo. Y es su obra. Por eso se va a realizar y está completa. Entonces, esa es la esperanza. Ese es el gozo que tenemos cuando trabajamos en la tarea del Señor. Vamos a leer un último pasaje. 2 Samuel 22, 31 al 38. 2 Samuel 22, 31 al 38. Y esta es una promesa hermosa. Vamos a leerla. En camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo y Dios es Dios a los que en Él se refugian. Pues ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca si no es nuestro Dios? Es el quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado, de la gacela, y me mantiene firme en las alturas.
Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Tu bondad me ha hecho prosperar. Hermanos, esa es la garantía que tenemos. Dios nos da todos los medios. Nos da la sabiduría, nos da la fuerza. Miren, qué hermoso es pensar. Yo voy a llegar a la vejez, pero voy a ser una gacela. Y eso es importante. Yo ya llegué a la vejez, pero yo me siento una gacela. Entonces, la fuerza de Dios a ver cuántas gacelas hay acá. Que brinquen, salten y corran con fuerza del Espíritu de Dios.